En este lugar, no existe la piedad. Solo la física. 50 grados sobre el suelo y 0 gotas de agua en 1000 kilómetros a la redonda. En este infierno, cada segundo es una negociación con la extinción. Un error de cálculo, y te conviertes en parte del paisaje. No es un lugar para los débiles. Es el reino de los que aprendieron a beber de la sangre y a esconderse de la luz. Prepárate para ver la naturaleza en su estado más puro, más letal y más honesto. Bienvenidos al límite de la vida. Solemos pensar en el desierto como un error geográfico. Un espacio vacío. Pero es en realidad una obra maestra de la eficiencia térmica. Definir un desierto es simple en papel, pero brutal en la práctica. Es cualquier lugar donde el cielo olvida su promesa de lluvia, recibiendo menos de 250 milímetros de agua al año. Muchos desiertos nacen de la sombra de la lluvia, colosales murallas de piedra que roban la humedad del mar, dejando solo aire seco para los que habitan abajo. Otros, como el Atacama o el Namib, son hijos de corrientes oceánicas gélidas que congelan la humedad antes de que toque tierra, creando desiertos que son paradójicamente vecinos del océano. Su dato más extremo no es el calor, sino su amplitud térmica. Sin nubes que actúen como manta, el calor escapa al espacio apenas se pone el sol. Puedes hervir vivo a mediodía bajo los 50 grados, y sentir como tu sangre se enfría bajo cero antes del amanecer. Es un ciclo de expansión y contracción que despedaza las rocas y pone a prueba el diseño mismo de la vida. Es el espejo de nuestro planeta porque nos muestra la esencia de la existencia, la paciencia. Hay semillas que esperan décadas bajo el suelo ardiente, durmiendo en un estado de muerte suspendida, aguardando un solo beso de agua para explotar en vida. En el desierto, la velocidad lo es todo. Naces, te reproduces y mueres en una carrera contra el sol. Cada centímetro ganado es una victoria sobre la física. Algunos animales han desarrollado radiadores en sus orejas para enfriar su sangre, y otros caminan sobre zancos biológicos para alejarse del calor que emana del suelo. El agua no se busca, se fabrica. Se extrae de las raíces, de la carne de las presas, o incluso de la propia niebla que el viento arrastra desde el mar. No es un vacío. Es un ecosistema de alta precisión. Si te detienes, mueres. Si te expones, te evaporas. El desierto no te pide que te adaptes, te obliga a convertirte en algo más que un ser vivo, te obliga a ser un sobreviviente. El desierto es en realidad un edificio de 2 plantas. En la superficie, el piso superior es un infierno incandescente que alcanza los 65 grados, un bombardeo solar que aniquila cualquier rastro de humedad. Pero bajo tus pies, la arquitectura cambia. Debido a que la arena es un aislante térmico perfecto, el calor es incapaz de viajar hacia abajo. A tan solo 30 centímetros de profundidad, entramos en el búnker, un santuario fresco y constante de 25 grados. Mientras arriba el mundo se calcina,
abajo la vida aguarda en silencio. Es el gran secreto del desierto. Para sobrevivir al infierno, solo hay que saber profundizar. Al final, el desierto no te pide que lo conquistes, te pide que lo respetes. Porque en este rincón del mundo, donde la vida se gana cada centímetro, sobrevivir es la mayor de las victorias. En el desierto, la vida animal no es una rutina, es una operación militar de alta precisión. Aquí no existen los generalistas, solo los especialistas extremos. Si el desierto es un campo de batalla, estas son sus minas terrestres. Sin extremidades, sin párpados y sin voz, las serpientes han perfeccionado el arte de la presencia invisible. No necesitan correr para cazar, solo necesitan que el mundo ignore que están ahí. Son cuerdas de puro músculo diseñadas para un entorno donde cada movimiento cuenta. Su anatomía es un desafío a la lógica. Para evitar quemarse en el suelo incandescente, muchas han aprendido a volar sobre la arena, tocando la superficie solo con 2 puntos de su cuerpo a la vez en un baile lateral constante. En el desierto, estas cazadoras no se permiten el lujo de la lucha. Su ataque es una explosión química. Poseen uno de los venenos más evolucionados del planeta, una mezcla de toxinas que detiene el corazón o deshace los tejidos en cuestión de segundos. No es crueldad, es eficiencia. En un lugar donde el agua es escasa, dejar que la presa huya herida es un desperdicio de energía que no pueden permitirse. Son las dueñas del búnker. Pueden pasar meses enterradas, reduciendo su metabolismo al mínimo, convirtiéndose en parte del sustrato mineral. Son pacientes, letales y perfectas. En el reino de la arena, la serpiente no es un animal, es una sentencia. Para la mayoría de los seres vivos, el agua se busca. Para la serpiente, el agua se fabrica. Al no tener acceso a fuentes líquidas, su cuerpo ha evolucionado para realizar una extracción molecular. Cada presa que consume no es solo comida, es una reserva hídrica. Su sistema digestivo es tan potente que descompone los tejidos y la sangre hasta liberar cada molécula de agua atrapada en las células de su víctima. Pero el verdadero milagro ocurre en sus riñones. Mientras que un mamífero pierde grandes cantidades de agua al eliminar desechos, la serpiente ha perfeccionado el reciclaje total. Antes de expulsar cualquier residuo, su organismo reabsorbe hasta la última gota de líquido del ácido úrico. Lo que finalmente sale de su cuerpo es una pasta seca, casi sólida. Es un sistema de vertido cero donde nada de valor se pierde. En este mundo de arena, la serpiente es una planta de procesamiento de agua cerrada, capaz de sobrevivir meses con la humedad de un solo banquete. Es la victoria definitiva de la ingeniería sobre la escasez. Sobrevivir sin beber, sin correr y sin esconderse en la sombra de otros, es una hazaña que desafía la comprensión.
Ella no lucha contra el desierto, ella es el desierto. Es una criatura que ha aprendido a reciclar hasta su propio aliento para mantenerse firme en un mundo que intenta evaporarla cada segundo. Si la serpiente es la dueña del búnker subterráneo, el Oryx es el conquistador de la superficie. Mientras otros animales huyen del sol del mediodía, este majestuoso antílope permanece de pie, desafiando un calor que mataría a cualquier otra criatura de sangre caliente. Para cualquier mamífero, incluyendo al ser humano, una temperatura corporal de 42 grados significa el colapso de las proteínas y la muerte cerebral. Pero el Oryx juega con otras reglas. Su secreto reside en una estructura oculta en la base de su cráneo llamada red admirable. Es un intercambiador de calor de alta precisión que funciona bajo un principio físico simple, la evaporación. Al respirar, el Oryx utiliza el aire seco del desierto para evaporar la humedad de sus membranas nasales. Este proceso de evaporación enfría instantáneamente la sangre venosa en su nariz. Esta sangre fría viaja hacia la base del cerebro, donde se fragmenta en cientos de pequeños capilares que envuelven a las arterias calientes que vienen del resto del cuerpo. En este punto de contacto, la sangre fría roba el calor de la sangre caliente. El resultado es asombroso. Mientras el corazón y los músculos del Oryx pueden estar operando a unos peligrosos 45 grados, su cerebro se mantiene a salvo, hasta 7 grados más fresco. Es un sistema de refrigeración líquida por contracorriente. Al mantener su centro de mando a una temperatura óptima, el Oryx puede seguir caminando, tomando decisiones y detectando depredadores mientras sus competidores caen víctimas del delirio por calor. El Oryx no busca el agua, la cosecha. Es un estratega del tiempo. Sabe que incluso el desierto más seco tiene un tesoro oculto en el aire, por eso, espera a las horas más frías para alimentarse. En ese momento, los pastos secos actúan como esponjas, absorbiendo la humedad ambiental hasta cargarse con un 40% de agua. El Oryx no come paja seca, bebe vegetación hidratada por el aire. Si la superficie falla, se vuelve minero. Sus pezuñas detectan raíces y bulbos suculentos que han guardado líquido por meses bajo el fuego de la arena. Y en el límite extremo, su propio cuerpo se convierte en fuente. Mediante la oxidación de grasas, su metabolismo fabrica moléculas de agua nueva dentro de sus propias células. Mientras el sol dicte las sentencias en la arena, seguirá siendo el fantasma que camina donde otros solo encuentran polvo. Para el Oryx, el desierto no es una tumba seca, es un océano de humedad oculta que solo él tiene la llave para abrir. En las llanuras más áridas del sur de África, la supervivencia no depende solo de la fuerza, sino de la vigilancia constante. La suricata es el centinela eterno del desierto. Mientras el grupo busca alimento, siempre hay un guardián en pie, desafiando el resplandor del sol con una adaptación asombrosa, sus gafas de sol biológicas.
Esas manchas negras alrededor de sus ojos no son estéticas, absorben el exceso de luz, permitiéndoles mirar directamente al cielo para detectar la silueta de un águila a kilómetros de distancia. Pero su verdadera maestría reside en lo que hay bajo su piel. Las suricatas son químicas de élite. Han evolucionado para ser inmunes a algunos de los venenos más letales del planeta. Pueden enfrentarse cara a cara con escorpiones cuya picadura mataría a un humano, o devorar serpientes altamente tóxicas sin parpadear. Su sistema inmunológico ha mutado para neutralizar las toxinas, convirtiendo a la presa más peligrosa en una simple fuente de proteínas. Vivir en la arena exige una coordinación perfecta. Son una sociedad de guerreros minúsculos que dependen del búnker. Sus garras, largas y curvas, son herramientas de excavación masiva capaces de remover su propio peso en arena en cuestión de segundos para crear kilómetros de túneles refrigerados. En el desierto, la mayoría de los animales sobreviven ahorrando. Pero la suricata ha tomado un camino diferente y peligroso: el consumo constante. Al no poseer depósitos de grasa corporal, su cuerpo es una caldera que necesita combustible las 24 horas del día. Su metabolismo es tan acelerado que incluso mientras duermen, están quemando energía a un ritmo frenético. Esta falta de reservas las convierte en esclavas de la caza. Para una suricata, un día sin encontrar alimento no es solo un mal día, es una crisis biológica. Si no logran ingerir suficientes proteínas e insectos antes de que el sol se ponga, su metabolismo empieza a consumir sus propios tejidos musculares para mantener sus órganos vitales funcionando durante la noche. Esta urgencia vital es lo que define su comportamiento social. No cazan juntas por placer, sino por necesidad absoluta. Mientras una vigila, las demás deben excavar frenéticamente, consumiendo escorpiones, larvas y raíces. Cada bocado es una moneda que compran para poder sobrevivir a la gélida noche del desierto. En un mundo donde el agua es un mito, los lagartos del desierto han dejado de buscarla para empezar a atraerla. Son los maestros de la supervivencia pasiva. Su mayor secreto no está en sus músculos, sino en sus escamas. Algunas especies han desarrollado una piel con microcanales capilares, una red de ranuras invisibles al ojo humano que actúan como una esponja biológica. Cuando el rocío de la mañana toca su cuerpo, el agua no se resbala, es succionada por las escamas y dirigida, por física pura, directamente hacia las comisuras de su boca. No beben con la lengua, beben con todo su cuerpo. Pero vivir en la arena es caminar sobre brasas. Para evitar que sus órganos se cocinen, estos reptiles ejecutan una danza térmica constante. Los verás levantando patas alternas en un movimiento rítmico, minimizando el contacto con el suelo abrasador. Son expertos en la gestión de la sombra, calculando con precisión matemática cuánto tiempo pueden exponerse al sol antes de que su sangre alcance el punto crítico.
A diferencia de los mamíferos, ellos no luchan contra el calor, lo aprovechan. Son baterías solares vivientes. Su metabolismo se activa con el primer rayo de luz, convirtiendo la radiación en la energía necesaria para lanzar ataques relámpago. En el desierto, el lagarto es el habitante más eficiente, un ser que puede permanecer inmóvil como una piedra durante horas, fundiéndose con el paisaje hasta que el momento perfecto llega. Es la paciencia hecha escamas, una criatura que ha aprendido que en el reino del sol, la quietud es la mayor de las fuerzas. Para el lagarto, el sol es combustible de alto octanaje. Como su cuerpo no genera calor propio, depende de la radiación para encender su sistema. Cuando su sangre alcanza los 40 grados, ocurre una transformación asombrosa, sus enzimas se activan y sus fibras musculares se vuelven explosivas. A esta temperatura óptima, sus reflejos operan en una frecuencia que nosotros no podemos procesar. Mientras un humano tarda unos 200 milisegundos en reaccionar, este reptil puede detectar una amenaza y lanzar su cuerpo al vacío en menos de 20. Para ellos, el resto del mundo se mueve en cámara lenta. En el desierto, el calor no es un estorbo, es el interruptor que separa a una estatua indefensa de un rayo con escamas. El lagarto es el recordatorio de que en el desierto, la paciencia es una forma de poder. No lo vemos como un animal que sufre el calor, sino como uno que lo ha domesticado. El desierto no es un vacío. No es una tierra olvidada ni un error de la naturaleza. Es en realidad, el escenario donde la vida se muestra en su estado más puro y valiente. Cada criatura es un testimonio de que la existencia no busca el camino más fácil, sino el más extraordinario. Bajo el sol abrasador o el frío de la noche, el pulso de la arena continúa, silencioso y eterno. Porque en el reino de lo imposible, sobrevivir no es solo un instinto, es la obra de arte más grande de la evolución. Si quieres seguir descubriendo los secretos mejor guardados de nuestro planeta, suscríbete y acompáñanos en este viaje, y si has llegado hasta este punto del viaje, regálame un like. Tu apoyo es el combustible que nos permite seguir explorando los rincones más salvajes y fascinantes de nuestro mundo.